Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y ya estamos en la lección número 3 que lleva como título La historia de fondo, el prólogo. Lo que vamos a compartir en estos próximos minutos va a ser el repaso de lo que estudiamos en esta semana y especialmente nos vamos a concentrar un poquito más de lleno en lo que sería el capítulo número 1 del Evangelio de San Juan. Vamos a ver allí el prólogo, un prólogo sumamente interesante. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video y que puedas suscribirte también a este canal para que cada semana puedas compartir y recibir también allí el resumen. ¿Sí? Deja tu comentario y compartí este resumen allí en tus redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar con el resumen, quiero compartir con vos un libro que estoy leyendo que se llama Liderazgo Generacional, un libro de Lucas Leis. Realmente es un libro recomendado, ¿sí? Especialmente si vos trabajás con jóvenes, con adolescentes, es muy bueno porque nos da herramientas, estrategias, cosas a tener muy en cuenta a la hora de trabajar con los más jovencitos de nuestra iglesia, y creo que es algo que tenemos que fortalecer mucho en cada una de nuestras iglesias, ¿no? Y la verdad que este libro es muy recomendable. Ya prontito, si Dios quiere, vamos a hacer una breve reseña sobre este libro, como lo hicimos hace un par de semanitas atrás. También hicimos la reseña de un libro que se llama La posesión demoníaca y su liberación, del pastor David Brizuela, ¿sí? Así que bueno, está en el canal, así que si querés lo puedes buscar, lo puedes también compartir, ¿sí? Bueno, vamos entonces a comenzar con el resumen. Como ya dijimos antes, nos vamos a concentrar un poco más de lleno en lo que es el prólogo. El prólogo siempre es la primera parte de un libro. Generalmente el prólogo nos adelanta un poco de qué se va a tratar el libro, la lectura. Y especialmente este prólogo es muy interesante, ¿no? El capítulo 1 del Evangelio de Juan creo que nos deja bien en claro de qué se va a tratar todo el Evangelio. Y hay cosas muy interesantes que ahora vamos a compartir allí en estos próximos minutos. Te invito a que, si tenés tu Biblia, vayamos al capítulo número 1 del Evangelio de San Juan. La semana pasada hablábamos sobre algunas señales o signos de divinidad, ¿verdad? Que presenta el libro. Bueno, el capítulo 1 me parece que es una de las partes más claras de todo el Evangelio de San Juan, en donde se muestra y se habla acerca de la divinidad de Jesús de manera sumamente explícita. O sea, el autor, Juan, lo dice muy claramente: Jesús, el Verbo, es Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer. Fíjate que cuando comienza el Evangelio, allí en el capítulo 1, versículo 1, ya inmediatamente se hace una conexión con el libro de Génesis, porque comienza de la misma manera. Dice así: en el principio la palabra ya existía. En algunas versiones dice el verbo, el logos. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y a su vida trajo la luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Sí? Bueno, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y es interesante porque se hace una conexión inmediata con el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza de la misma manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, de alguna manera, lo que aparece en el prólogo de Juan se relaciona con la creación y deja muy en claro, ¿no? Que justamente la palabra, el logo, el verbo, que acá está identificando o apuntando a Jesús, deja bien en claro que Jesús
tiene un comienzo, si podríamos decirlo de esa manera, tiene un comienzo eterno. O sea, Él existió desde siempre estuvo con el Padre, y Él fue un elemento fundamental en lo que es la creación. En realidad, Él fue la manera en cómo fue todo creado por medio de Él, dice el Evangelio, ¿no? Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y qué interesante, ¿no? Cuando acá se refiere a la palabra, el logo o el verbo, que se refiere a Jesús, ¿no? Y qué increíble que la palabra creadora de Dios, que estuvo presente en el mismo comienzo de la creación de todo, justamente en el Evangelio se ve también ese mismo poder, el poder de la palabra de Dios, ese poder creador, transformador, un poder que hasta hoy en día puede impactar y transformar nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, justamente a través de la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Esa misma palabra que creó en el mismo comienzo, hoy puede recrear nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Hay una cita que aparece en el Deseo de toda la gente, acá lo menciona al final del día domingo, dice así: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Qué importante es tener la plena seguridad de la divinidad de Jesús. Hoy en día la teología adventista está siendo muy atacada y cuestionada, ¿no? Se está hablando mucho sobre, especialmente se pone en tela de juicio la divinidad del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es una persona, al igual que el Padre o que el Hijo, ¿no? Se duda mucho de eso. Tal vez no tanto, tal vez el tema de la divinidad de Jesús no está tan puesta en telejuicio como lo es hoy en día el tema del Espíritu Santo, pero bueno, hay algunos pensamientos, algunas ideas que por ahí llevan a querer hacer pensar que Jesús no era Dios, o no era parte de Dios, o no era plenamente Dios, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo el Evangelio de San Juan vamos a ver justamente que el autor se apunta a esto, ¿no? A demostrar y a dejar bien en claro la plena divinidad de Jesús, así como también fue plena su humanidad. Y para nosotros es muy importante creer en esto, ¿no? Creer en un Jesús plenamente divino y plenamente humano. Creo que eso nos ayuda a entender correctamente, ¿sí? Esta teología de lo que es la deidad. El versículo 14 añade lo siguiente, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, dice allí, ¿no? Capítulo 1, versículo 14. Esto es algo impresionante, ¿sí? La palabra se hizo hombre, la palabra, el verbo se hizo carne, dice las versiones un poco más tradicionales, ¿no? El verbo se hizo carne. Eso es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo comprenderlo. Y yo creo que lo vamos a comprender realmente cuando estemos allí cara a cara con Jesús, ¿no? O sea, nosotros hoy podemos llegar a apreciar un poquito qué es lo que habrá sucedido allí, ¿no? Pero es algo tan increíble lo que describe el Evangelio de San Juan. Dios se hizo hombre en forma voluntaria, decidió Él tomar la forma humana. Esto es algo que aparece también un poquito más desarrollado allí en el capítulo número 2 de Filipenses. Yo te invito a que lo puedas leer, está muy muy bueno. Creo que allí el apóstol Pablo de alguna manera complementa esta idea que aparece acá en el Evangelio de San Juan, ¿no? La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, habitó entre nosotros. Y esto hace referencia, esto de habitar, hace referencia en lo que aparece en Éxodo 25, versículo 8, ¿no? Donde dice que Dios habitó en medio de su pueblo a través del santuario,
¿sí? Era la manera en cómo Dios decidió, podríamos decir, hacer su morada entre los hombres. Ahora, con Jesús, realmente Dios caminó entre los hombres. Es impresionante saber que tenemos un Dios que estuvo dispuesto a dejar el trono, que estuvo dispuesto a nacer en este mundo de la manera que lo hizo, que estuvo dispuesto a vivir de la forma que lo hizo y morir de esa manera. Es algo impresionante y creo que eso nos habla del gran amor que Dios nos tiene. Bueno, en el mismo prólogo también encontramos otra realidad. A pesar de que Dios se manifestó y nos muestra que Dios, siendo Dios, decide venir a vivir como hombre, y creo que eso llega y golpea las fibras más íntimas de cada uno de nosotros tenemos la libertad de aceptar o no eso que Dios hizo, ¿sí? Justamente en el prólogo aparece esto, ¿no? A partir del versículo 9, dice así: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, ¿no? Esto un poquito lo vimos la semana pasada cuando Jesús sana a este hombre que había sido ciego de nacimiento. O sea, ya el prólogo anunciaba que no solamente en forma simbólica Jesús iba a ser la luz de los hombres, sino que en forma también literal. O sea, Jesús iba a restaurar la visión y ser la luz de las personas. Las personas iban a volver a ver. Ahora, muchos iban a volver a ver espiritualmente y había otro grupo que iba a decidir mantenerse cegados espiritualmente, ¿no? Y acá lo aparece. Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12 dice así: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Bueno, esto del nuevo nacimiento también lo vamos a encontrar un poquito más adelante, más desarrollado en la historia de Nicodemo, que aparece acá cerquita, en el capítulo número 3 de San Juan, ¿sí? Pero bueno, me quiero centrar en esto. Nosotros tenemos la libertad, Dios nos da la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Dios no nos obliga a ninguno de nosotros. Nosotros, mediante las evidencias que Jesús da, tenemos la libertad de aceptar o no a ese Dios, a ese Jesús, a ese Salvador que dio todo por nosotros. Ojalá con la ayuda de Dios podamos ser sensibles y podamos estar dispuestos a abrir nuestro corazón a Él, a permitir que Él sea el Señor de nuestra vida y que realmente el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros no sea en vano de manera personal. Nunca fue en vano el sacrificio de Dios para la humanidad, pero sí puede llegar a ser en vano para mí si yo no lo acepto. Entonces, pidámosle ayuda a Dios, pidámosle sabiduría para que podamos aceptar ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Por eso mismo uno de los temas que aparecen allí como bajo el título temas que reaparecen, creer o no creer, es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, versículo 16 al 21. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero solamente mencionar lo que aparece en el versículo 16, un versículo sumamente conocido. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después dice el versículo 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Hay una frase muy usada por nosotros que normalmente decimos: yo necesito ver para creer. Y es normal, humanamente podemos nosotros decir eso, ¿no? Nosotros necesitamos muchas veces evidencias para poder ver, ¿no? Pero según lo que la Biblia nos presenta es a la inversa. Nosotros necesitamos creer primeramente para luego ver, ¿sí?
Y creo que eso nos desafía a que desarrollemos nuestra fe con ayuda de Dios, obviamente. No es algo que lo podamos hacer solo o de forma independiente a Dios, ¿no? Creo que esto que Dios quiere lograr en la vida de cada uno de nosotros, que podamos tener una vida cristiana firme, sólida, consistente, que realmente tengamos una fe fortalecida, tiene que ver o se relaciona directamente con el tiempo que pasamos en relación con Él. Yo no puedo creer o no puedo confiar en alguien que no conozco. O sea, mi fe, mi creer en alguien va a ir de la mano en base a cuánto conozco a esa persona. Y bueno, para desarrollar una relación con alguien necesitamos pasar tiempo y lo mismo es con Dios. En la medida que yo pase tiempo con Él, mi fe, mi creer se va a ir fortaleciendo y eso va a ser fundamental. En los momentos donde la fe se pone a prueba, va a ser importante que podamos nosotros tener un fundamento sólido, ¿no? Para permanecer en pie en esos momentos. Vamos a hacer un salto tremendo del capítulo donde estamos al capítulo número 17 de San Juan, donde vamos a ver otro de los temas que aparecen a lo largo del Evangelio, que tiene que ver con la gloria, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros cuando en la Biblia, o especialmente en el Evangelio de Juan, habla acerca de la gloria? Es una idea muy diferente a lo que generalmente nosotros humanamente entendemos, ¿no? Cuando las personas decimos, bueno, quiero alcanzar la gloria, generalmente nos referimos a que queremos alcanzar un reconocimiento, una posición más elevada, ¿verdad? Pero vamos a ver que para Jesús la gloria es algo totalmente contrario a lo que nosotros humanamente entendemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer allí en el capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti, pues les ha dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y termina el versículo 4 y 5 diciendo: yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Acá Jesús se está refiriendo al momento de la crucifixión, porque ya estamos en el capítulo 17, falta muy poquito para lo que es la crucifixión. Y qué interesante cómo Jesús llama como gloria a ese momento donde Él iba a entregar su vida por el pecador, por cada uno de nosotros. Más que nada teniendo en cuenta lo que significaba o lo que significa la crucifixión, que era la forma más humillante, vergonzosa, decadente que el ser humano tenía para morir, ¿no? Según los romanos, según el propio imperio que estaba en aquel momento. Pero ese momento en donde Jesús entrega su vida voluntariamente en la cruz fue el momento de mayor gloria, porque es allí donde de alguna manera se logra cerrar ese momento de redención para cada uno de nosotros, para el ser humano. O sea, es el momento en donde se paga el precio del pecado. Y esto también nos hace ver que realmente el pecado es algo serio para Dios. O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, Jesús murió por nosotros, nos perdonó, y es cierto. Pero a veces dejamos de ver la seriedad del pecado y nos acostumbramos a vivir en pecado, como que ya le perdemos de vista esa seriedad que llevó al propio cielo entregar o dejar morir al Hijo de Dios en la cruz. Y hay una frase, una exclamación, ¿no?, que aparece en los demás evangelios, en Mateo, Marcos,
que se repite, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Una expresión que Jesús hace allí en la cruz. Y es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Lo que el pecado produce en el ser humano es separación. El pecado nos separa de Dios. Jesús, al estar en la cruz, fue puesto sobre él el pecado de todas las personas. El pecado que vos y yo cometemos, multiplicarlo eso por la cantidad de seres humanos que vivieron y que van a vivir aún en este mundo y que van a pecar, ¿no? Entonces, realmente Jesús estuvo sobre él el pecado de todos nosotros, ¿no? Y él sabe lo que se siente, sabe lo que es lo que el pecado produce en el ser humano. Por eso para nosotros, hoy en día, cuando hablamos de la cruz, es un símbolo de redención. Y esto debería impactar nuestra vida a tal punto de que todos los días debiéramos estar motivados para prepararnos para el momento cuando nos encontremos con Él, cuando Él venga a buscarnos. Miren, les voy a leer algo que aparece en el Evangelio de Juan, que aparece en el día viernes allí al final. San Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús dijo: yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Eso es lo que produce la cruz. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a Jesús allí crucificado, no hay manera en que eso no pueda impactarnos para hacernos ir a Él, ¿no? Ojalá que cada día de nuestra vida podamos tener esa experiencia, esas ganas, esa decisión más que nada, ¿no? No es tanto de ganas o no, porque nosotros, a ver, si nos dejamos llevar por lo que sentimos, nuestra vida espiritual siempre va a ser muy fluctuante, ¿no? En cambio, si tomamos una decisión y decimos, bueno, Señor, a pesar de lo que siento, a pesar de mi estado de ánimo, a pesar de mí mismo, ayúdame a decidirme por vos cada día, ahí vamos a poder encontrar una estabilidad espiritual, ¿no? Y eso es lo que lo logramos con la ayuda de Dios. Así que bueno, espero que haya sido de bendición este pequeño repaso. Te animo a que sigas estudiando, ¿sí? La semana que viene vamos a continuar, obviamente, con el Evangelio de Juan, pero vamos a hablar sobre testigos de Cristo como Mesías, ¿sí? Así que tenemos todavía para estudiar bastante del Evangelio de Juan y vamos a hacer una oración para pedirle a Jesús, a Dios, que nos ayude, que realmente todo lo que estamos leyendo, repasando, estudiando, lo podamos aplicar en nuestra vida. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento que tú nos das para estudiar tu palabra, para hacer este estudio. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que leamos en el transcurso de estos días lo podamos aplicar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos. Oro por cada uno de los amigos que están aquí, Señor, siempre compartiendo este repaso de la lección, que tú puedas bendecirlo, que tú puedas bendecir a sus familias también. Y quédate con nosotros, Señor, cada día. Ayúdanos a que en cada momento podamos estar más aferrados de tu mano y de esa forma permanecer, Señor, en tu presencia. Por eso oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a que puedas suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, que puedas también compartir este resumen allí en tus redes sociales y que puedas dejar un comentario, ¿sí? Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.